Me da mucho gusto saludar aquí en Telereportaje. Nos viene visitando, llegando prácticamente del avión, Angélica de la Peña, coordinadora de la mesa temática de mujeres de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Bienvenida a Tabasco. Muchas gracias. Un gusto saludarte, Juan Pablo. Igualmente, también les acompañan Soraya Pérez, diputada del PRI, también coordinadora de toda esta parte de medianas, pequeñas y medianas empresas de Xóchitl Gálvez. Bienvenida, Soraya. Muchas gracias, Juan Pablo, y un gustazo. Y el empresario Manuel Miranda, que lo conocíamos en el ámbito empresarial, pero bueno, pues ahora politizado, Manuel Miranda en la coordinación del Xóchitl Lovers aquí en Tabasco. Bienvenido. Pablo, muchas gracias, muy amable por la invitación. Como siempre dijera Eugenio Derbez, ya me exhibiste. Así es, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Camino. La apertura que nos dan es importante, gracias. Bienvenidos. Bueno, pues importante hacer un corte de caja en estos momentos. Estamos a un mes, poquito menos ya, de la elección. Y que esto pues también permite una evaluación de cómo van las cosas al interior. Yo preguntaría primero al interior del equipo de Xóchitl Gálvez, ¿cómo ven pues ya en estos 30 días, 29 días que faltan para llegar a esa elección, esos comicios del próximo 2 de junio? Pues mira, yo creo que es importante señalar que en un balance en todo el país, la campaña de Xóchitl ha ido creciendo. Esa ha sido la dinámica que se ha observado desde el principio. Ella ya está en un nivel que podemos valorar de una muy clara competitividad y estamos totalmente confiadas y confiados en que no solamente va a disputar en serio la presidencia, sino que la va a ganar, y por supuesto que no nos detenemos de ninguna manera para asegurar que ese triunfo tenga una diferencia considerable para evitar cualquier bronca postelectoral que pueda emprenderse por parte del gobierno. El reto en un inicio, pues ante el conocimiento de los que fungían como precandidatos de Morena particularmente, era que ellos eran muy conocidos por ser no solamente funcionaria en el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sino también los diferentes funcionarios del gobierno federal, los demás que contendieron. En el caso de Xóchitl Gálvez, con menos conocimiento. Esa parte ya está pasada, ya Xóchitl Gálvez hoy es reconocida en la mayor parte del país. Sí, el reto que tuvimos desde el principio que Xóchitl gana la contienda interna del Frente Amplio es que ciertamente Claudia era mucho más conocida que Xóchitl. Entonces el conocimiento para nosotros fue muy importante, emparejarlo respecto de la misma situación de Claudia. Eso lo cumplimos hace ya varios meses atrás, ¿no? Me parece que la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, además de los partidos que la están postulando, PRI, PAN, PRD y PRI, la participación de las organizaciones en muchas diversidades de la sociedad civil en todo el país ha permitido que haya un trabajo mucho de tierra para dar a conocer a Xóchitl. Y por eso la campaña se nota muchísimo lo que se ha mencionado muy coloquialmente como las 4 patas de la mesa, en donde de manera muy relevante, y bueno, aquí está quien representa a los Xóchitl Lovers acá en el estado, sí hay una situación muy alentadora respecto de que se debe mucho a la presencia de quienes no están en los partidos políticos para que Xóchitl sea conocida. Claro, están apelando, digamos, a la sociedad civil, sí, como también lo estarán haciendo los demás partidos, cada quien en su dinámica. Sí. Hay una cuestión que surgió también al momento de empezar a definirse Xóchitl como candidata, que fue pues a través de las conferencias matutinas. El presidente López Obrador la mencionó y eso analizan muchos, la manera en que se le mencionó le permitió sí hacerse conocida, pero también subir sus negativos, conocerla por cosas negativas, aunque sean dichos de la clase política, pero sí por los negativos. En el primer debate presidencial ella me parece que fue bastante, aunque sí puso temas sobre la mesa, pues atacando en esta contienda electoral, algo que es natural a Claudia Sheinbaum. En este segundo debate electoral, pues con mucha más insistencia. Ese tipo de estrategias
¿no le podría jugar en contra a Xóchitl Gálvez en cuanto a los positivos que ya pudiera haber estado construyendo en su momento? No, al contrario. Hay que distinguir que los debates son debates, no son conversatorios. Y la gente quiere ver en los debates precisamente la confrontación de las ideas, de las propuestas. Y no podemos pecar de ingenuidad que tú vas a ir a hablar como si estuvieras en un foro, en un debate, cuando lo que se pretende con el debate es precisamente entrar a una evidencia de lo que propone cada quien y de lo que cuestiona del otro o de la otra, en este caso, también es muy importante. Y yo creo que hay una gran cantidad de temas trascendentales que Xóchitl puso sobre todo particularmente en el segundo debate, de manera relevante, evidenciando que su contrincante no tiene la característica que se necesita para sacar adelante el desastre en el que se encuentra el país y que lo está dejando López Obrador. Perdón que lo diga aquí en Tabasco, que es la tierra del presidente, pero me parece que viendo el espectro nacional, claro que tuvo un impacto muy importante, porque se le vio a Xóchitl echar para adelante. En México se necesita que la presidenta de México sea una mujer, que sea echar para adelante, porque los problemas que va a enfrentar son muy complejos y es necesario enfatizar esta parte que yo defino como el desastre del López Obradorismo, para que Xóchitl tenga condiciones de dar confianza a la gente que está necesitando respuestas. Ahora, se ha criticado mucho, por ejemplo, al gobierno federal, que lo que buscan ustedes es que no haya esa continuidad con el gobierno federal en las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, de pues, los descalificativos que hay pues, en las conferencias matutinas, este tipo de cosas que han surgido. Sin embargo, no fue un exceso, a lo mejor, que Xóchitl Gálvez se metiera, no a criticar, porque todos creo que además es sano que critiquemos a nuestros gobiernos, pero sí de acusar de narcocandidata a Claudia Sheinbaum en el debate. No cruzó una línea en estas acusaciones que pues, son un delito en caso de que fueran ciertas. Bueno, pues fue la respuesta al señalamiento de corrupta por parte de Claudia contra Bueno, pero Xóchitl. es un poco eso de que el PRI robaba más antes, ¿no? No porque me digan algo, yo respondo de la misma manera. Me parece que el debate reflejó la polarización en la que se encuentra el país. La causa de la polarización, por cierto, no es de Xóchitl. La causa de la polarización, y lo acabamos de ver incluso en la nota que acabas de dar antes de que nosotros entráramos, ¿no? Con el señalamiento contra María Amparo Casar, no. desde Palacio Nacional, desde el presidente. Entonces, ¿quién es el que polariza? Entonces, insisto, no podemos pecar de ingenuidad en el sentido de que nos vamos a comportar de manera como te podría indicar las buenas costumbres cuando estás frente a una disputa en donde estás enfrentando una elección de Estado. Y en esa elección de Estado estás enfrentando a todo el aparato gubernamental, incluso propagandístico, en donde te está permanentemente vilipendiando. Xóchitl es una víctima todos los días. Por cualquier cosa se magnifica y entonces vemos todo una dinámica desde el Estado para estarla denostando. De manera que el debate se dio así y ella no se puede quedar callada, porque la polarización no la empezó ella. Podemos esperar entonces lo mismo para el tercer debate, que además tiene un componente especial, que las candidatas y el candidato pues, se van a poder parar y confrontarse y acercarse. Es el tema de seguridad, además, por cierto. Además, es el tema de seguridad, es decir, el talón de Aquiles del López Obradorismo. En todo el país. Yo he recorrido todo el país, en todo el país la situación es tremenda. Ya ni siquiera Yucatán, puedes decir que ya muy bien, ahí no pasa nada. Ya no hay manera de que se abstraiga del problema nacional que estamos enfrentando todas y todos. Yo creo que es necesario que este tercer debate pues define con toda puntualidad ya en la campaña, pues, ¿qué va a hacer cada una frente a los problemas? Y ni modo, si hay que entrar como se ha entrado, hay que entrarle. Pero también quiero destacar algo muy importante. Xóchitl ha dicho, después de la campaña, tenemos que entrar a una etapa de reconciliación, a una etapa en donde se acabe la confrontación.
en donde se le ponga un alto a la polarización entre las mexicanas y los mexicanos, emprendida desde el primer día que López Obrador asumió la presidencia del país. Y me parece que esa parte es muy relevante, porque ni va a desaparecer ninguna política pública, como están difamando permanentemente. Al contrario, de los programas sociales. Hay programas sociales que se van a incrementar, otros que desaparecieron, como el Seguro Popular, etcétera. Y me parece que sí es importante señalar que hay un ánimo de querer sacar adelante el país, porque se necesita que haya tranquilidad, haya paz y haya sobre todo condiciones para restituir el Estado de Derecho. Ahora, nos platicaba la coordinadora de la Mesa Temática de Mujeres, Angélica de la Peña, ex senadora, ex diputada, sobre pues que están tratando también o están congregando a personas de la sociedad civil a lo largo y ancho del país. Y a ti, Soraya Pérez, diputada local, pues te ha tocado esa parte, particularmente en el tema de las MIPYMES o de las pymes. ¿Cómo? MIPYMES. Oye, empezamos como pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, luego le agregamos micros y luego también yo creo que voy a terminar con las grandes. Muchas gracias. Y algo que hemos estado detectando es la importancia de la propuesta. Y también eso contrasta muchísimo entre una opción y la otra. Y es parte de la razón de la que Angélica nos esté visitando hoy aquí en Tabasco. Vamos a tener un evento al ratito en la Canaco, donde vamos a hablar de las propuestas de Xóchitl Gálvez. A mí me toca el tema económico, yo soy economista, me tocó liderar mi gremio varios años y soy una convencida de que México necesita crecer para que podamos tener el bienestar, la prosperidad que necesitamos. México está creciendo en estos últimos años 0.8%, en estos 5 años y medio de gobierno de López Obrador, cuando nos prometieron 5%. Si bien nos va, vamos a crecer poquito menos del 1%. ¿Qué significa esto? Que nuestra economía está casi igual, es más, en términos per cápita no nos hemos recuperado lo que teníamos antes de que iniciara este gobierno. ¿Y por qué es malo eso? Porque somos más personas, hay más jóvenes que necesitan un trabajo, hay más gente que requiere recursos, la pirámide poblacional va cambiando y se necesita infraestructura, se necesita salud. Y si no crece la economía, pues no va a funcionar. Entonces, ¿qué necesitamos para crecer? Apoyar a los pequeños negocios. Ellos son el motor de la economía de México, representan más del 70%, Juan Pablo, del empleo directo en el país, casi el 50% del PIB, y no han recibido nada de apoyo de este gobierno. Los han abandonado a su suerte y ahí está la fuerza de México. Sí, son datos públicos, el crecimiento económico que ha tenido el país en estos últimos 6 años, con el componente, por supuesto, pandemia, pero bueno, también hay cosas que se podrían cuestionar. Sin embargo, estamos en Tabasco. Y en el caso de Tabasco, pues la inversión ha sido seria, importante de parte del gobierno federal, como en algunas entidades del sureste del país. Y ahí yo te preguntaría, Manuel Miranda, pues, ¿cuál es el estatus del empresariado tabasqueño? ¿Cómo observan todo esto? Porque se daban a conocer datos del agregado de lo que ha crecido Tabasco de niveles prepandemia a la fecha, y estamos hablando de números arriba de los 30%, la entidad que más ha crecido. Entonces, pues se denota difícil el poder desvincular esta parte y decir, empresarios, volteen a ver a otra opción que no sea por la que se ha transitado, que sería pues el caso de Morena, PT Verde, ¿no? En el caso de Morena particularmente. ¿Cómo lo reciben los empresarios todo esto? Muchas gracias, Juan Pablo. Nuevamente agradecer a Angélica de la Peña la visita hoy aquí a Tabasco. Y el tema fundamental y primordial que obviamente nos pidió la diputada Soraya es temáticamente cómo está el sector empresarial en el estado. Honestamente digo, sí hemos tenido un golpe muy fuerte a la economía. Desde luego no nos pudimos recuperar en un 100% durante el periodo de pandemia. Sin embargo, lo que al final de cuentas todo empresario pedía, bueno, no me des algún tipo de beneficio económico, pero sí un incentivo fiscal, porque al final de cuentas las empresas
no cerraron sus comercios, sus establecimientos, pero sí tenían que pagar obviamente el seguro social, el Infonavit, el impuesto sobre la renta, tenías que pagar el impuesto sobre nómina aquí en el estado, y desde luego no hubo ese acuerdo que de alguna manera el sector empresarial siempre pedía. Y eso le pegó muchísimo, sobre todo a las pequeñas empresas, a las micro, que hoy por hoy vemos que hay muchísimos establecimientos todavía en las plazas comerciales que no han podido rentar vacíos, porque al final de cuentas no hay esa liquidez, no hay ese circulante económico todavía. Nosotros hemos dicho que todavía estamos en un proceso de recuperación económica. Si el sector empresarial en sus mejores momentos obtenía una utilidad arriba del 35%, hoy el empresario, la utilidad neta que le queda es entre 10, 12, el 15%. El empresario de Tabasco. ¿Estamos hablando? Sí, okay. El empresario tabasqueño. Pero también está permeando en parte del país. Hoy hemos platicado con otros compañeros de otras cámaras empresariales en otros estados y más en el sureste, donde hemos tenido un poco más de acercamiento y la situación prevalece de la misma manera. Hoy por hoy, precisamente venimos o bien en el caso Angélica de la Peña, a platicar con puras mujeres empresarias en el estado, microempresarias, sin distinción de partido político, independientemente de ello, pero la intención es rescatar y en ese sentido tener un tipo de aliciente o respiración en el que, bueno, digan, no todo está perdido dentro de la temática económica, porque, bueno, yo creo que hoy por hoy la mujer está creciendo también en la vida empresarial, así como en la vida política. Sin embargo, sí se tienen que crear las condiciones para que se pueda dar este efecto y las mujeres puedan seguir creciendo, porque al final de cuentas vemos muchas mujeres que se convirtieron en empresarias desde su vivienda a raíz de la pandemia. Recordamos en 2018, creo que una campaña del hoy presidente López Obrador, donde ponía sobre la mesa cosas muy puntuales. Voy a hacer una refinería, se va a hacer el Tren Maya, se va a hacer... No había comentado en términos concretos qué iba a pasar con el AIFA o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero sí había puntos muy visibles para la gente, ¿no? A lo mejor hasta hacía soñar a muchos de lo que iba a ocurrir y de lo que habrá diferencias de opiniones, pero para muchos está ocurriendo. Y en el caso, vamos a hablar de Xóchitl Gálvez, y particularmente del tema económico, del tema de mujeres, nos podemos concentrar en esos. ¿Qué temas estarían poniendo sobre la mesa, digamos, muy concretos para atender estos dos sectores que son vitales, ¿no? para la economía, para la cuestión social en el estado y en el país? Pero no sé si podemos enfocarnos incluso en Tabasco. ¿Qué se podría estar esperando de cuestiones puntuales en las propuestas de la candidata? Bueno, particularmente lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres de todas las edades y todas las condiciones, yo creo que una de las cuestiones que más destacan es que Xóchitl está volteando a ver a las mujeres que han estado invisibilizadas, las más discriminadas, las más golpeadas, las que han sobrevivido a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad, por desgracia, muy fuertes. ¿Qué pasa con las personas que desaparecen? Hay que visibilizar que en estos últimos años las franjas de desaparición forzada ha crecido en mujeres, niñas y niños. ¿Qué pasa con el feminicidio? ¿Qué pasa con las niñas y los niños huérfanos de esas madres que han sido asesinadas? ¿Qué pasa con las mujeres que han perdido su trabajo desde la pandemia y no se han podido recuperar? Datos increíblemente preocupantes que necesitamos tomar en consideración para que las mujeres puedan restituir, sobre todo quienes están solas, puedan restituir sus condiciones de jefas de familia y pueden sacar adelante a sus hijas, a sus hijos. ¿Qué pasa con las escuelas de tiempo completo que estaban diseñadas precisamente para ayudar a esas mujeres que no tienen seguridad social, no tienen ISSSTE, no tienen salarios en la iniciativa privada que les permita tener quien cuide a sus hijos cuando salen de la escuela y ellos están trabajando, o en el caso de las estancias infantiles que pasa exactamente lo mismo? Es decir, voltear a ver en realidad de manera objetiva a las mujeres más pobres, a las mujeres más necesitadas o en situación de vulnerabilidad. Y hay algo también que por desgracia ha cobrado mucha importancia en nuestro país que necesitamos atender. Las calles no son seguras para las mujeres. El problema de inseguridad
a quien más afecta son a las mujeres, a las niñas y a los niños. De manera que el desastre que va a recibir por estas políticas emprendidas por López Obrador tienen que visibilizar a estas mujeres. Obviamente, con la desaparición del Seguro Popular, del Indesol, el programa de la tarjeta Mi Salud para las mujeres es muy relevante. Eso es a lo que iba, porque lo primero que nos comentaba era el diagnóstico, y lo segundo, pues de índole muy local, ¿no? Más bien del foro común, la atención a las mujeres en las calles y todo eso. Exacto. Pero ¿cuáles son los aplicables, digamos, que pondría sobre la mesa Xóchitl Gálvez? En primer lugar, visibilizar a todas estas mujeres me parece que es muy importante, porque hay que respaldarlas con políticas y acciones gubernamentales para que puedan salir adelante y para que sus familias puedan salir adelante. En el caso de educación, ya mencioné cuáles son algunos de estos aspectos: las becas a las niñas y a los niños, o particularmente a las niñas en las zonas indígenas, afromexicanas, todas las zonas que se encuentran en las grandes metrópolis, que es una gran cantidad de niñas y niños que, sobre todo después de la pandemia, ya no pudieron regresar a la escuela. El tema de educación es muy relevante. Xóchitl lo tiene muy claro, porque eso te permite salir adelante, ella siendo un ejemplo de vida. Mi Salud es importante también en las mujeres. Todos estos fideicomisos y fondos que López Obrador ha derogado, necesitamos atender que ninguna mujer muera por cáncer de mama o cáncer cérvico-uterino. Igual las niñas y los niños cuyos tratamientos contra el cáncer fueron interrumpidos. Es decir, sí necesitamos volver a restituir los derechos que tienen que ver con la salud, la atención de este tipo de enfermedades, pero también tener otras condiciones que les permitan a las mujeres no tener el problema de enfermarse y tener que ir o su madre o su padre, aun cuando reciban el dinero que reciben por personas adultas mayores, pero se gastan en la salud que a nadie le importan. Es decir, sí necesitamos garantizar que el derecho a la salud sea un derecho universal, y por supuesto también apoyar a las mujeres para que puedan tener condiciones como mujeres emprendedoras, con apoyo sobre todo a quienes están solas, para que puedan salir adelante. Y hay un dato muy importante en este sentido: todas las mujeres que reciben apoyos para salir adelante son las mejores pagadoras de ese apoyo. Es decir, eso creo que necesitamos incrementarlo, y Xóchitl lo tiene muy claro en este programa inscrito en los derechos de las mujeres, porque va a permitir que las mujeres puedan salir de la situación de vulnerabilidad a ser incorporadas a los espacios de la sociedad que tiene condiciones de vida distintas a la situación de vulnerabilidad. Es decir, sí necesitamos que se visibilice que las mujeres en México, en su inmensa mayoría, son las más afectadas por las crisis económicas, no solamente por lo que se padeció en la pandemia, y necesitamos apoyarlas desde los recursos económicos, que hoy, por cierto, además de las obras que tú mencionas, también es el barril sin fondo que ha significado Pemex. Parece que la restitución del erario público es una obligación para que se apoye a la gente de carne y hueso, y no estar pensando en obras como Dos Bocas, en donde no hay absolutamente ningún resultado y ya se acabó el sexenio. Un aeropuerto que no sirve para resolver el grave problema que tiene el aeropuerto Benito Juárez. Y así podemos seguir. El caso del Tren Maya tiene que estar subvencionado permanentemente, si no, no va a funcionar. Eso es lo que necesita la gente. Me parece que lo que necesita son programas que les permitan un desarrollo humano para tener condiciones de responder a sus familias. Faltan unos segundos para las 9 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para abundar en estos temas, y dejo la pregunta al aire con la que regresaremos. Falta menos de un mes para la elección. Las encuestas, la gran mayoría de ellas, pues determinan una distancia muy grande de 2 dígitos, incluso de más de 20 puntos en la mayoría de ellas. Hay otras que no, hablaremos seguramente de ellas, pero dará tiempo entonces para que Xóchitl Gálvez remonte. Regresamos. Les preguntaba antes de la pausa, ¿hay tiempo de remontar? El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que en Tabasco, solamente en Tabasco, hay
cerca de 8,000 o más de 8,000 funcionarios de casillas que han renunciado de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio. Y entre los argumentos que ponía sobre la mesa está el tema de la violencia y la crisis que se vive en el país, que ponen en riesgo el proceso electoral. Estas declaraciones sumadas a lo que vemos en muchas de las encuestas, yo diría la mayoría, hay otras que pone más cerca o incluso por ahí alguna que pone a Xóchitl Gálvez arriba, pero la mayoría pone a Claudia Sheinbaum 10, 20 y hasta casi 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. Las declaraciones de Marco Cortés pareciera que se está preparando a a ponerse la curita, en el sentido a que va a venir una intervención del gobierno, podría haber un fraude, esto de anticiparte a la derrota y justificarla. Por eso pongo sobre la mesa esta pregunta. Uh-huh. ¿Habrá tiempo para que se remonten las agregadoras, estas que utilizan el método bayesiano, hablan de entre el 20 y 26% de diferencia entre Xóchitl Gálvez en segundo lugar y Claudia Sheinbaum en primer lugar? Mira, yo creo que lo que mencionas de la declaración de Marco tiene una lectura distinta para mí. Refleja la situación de inseguridad que está el país. Y las encuestas también lo determinan. La franja de quienes no responden, de quienes se niegan incluso a participar para hacer la encuesta, es una parte importante que hay que leer prácticamente, incluso de el mejor resultado que pueda tener Claudia. El problema que tiene el país es gravísimo de inseguridad. Y nunca había habido tantas personas que se niegan a estar en una casilla precisamente por esas circunstancias. El otro grave problema también tiene que ver que los candidatos a distintos encargos, particularmente en la inmensa mayoría en el ámbito del orden municipal y local, han renunciado precisamente derivado de la inseguridad y las amenazas. No había estos dos datos nunca se habían dado en ninguna elección, en ningún momento. ¿Qué quiere decir? Que la situación de la elección va a ser una sorpresa para quienes están pensando que Claudia va a ganar por 2 dígitos de diferencia, porque la gente tiene mucha desconfianza del propio gobierno. La presión que están recibiendo de servidores de la nación en todas las secciones, en todo el país, es increíble. Y la gente dice, bueno, me están amenazando que me van a quitar la prebenda que estoy recibiendo si no voto por Claudia o voto por todos los candidatos de Morena. Yo creo que esta elección es sui generis. No hay una parámetro que te pueda decir cómo va a ser respecto de cómo han sido otras elecciones, porque la situación es mucho más compleja ahora. Insisto, estamos enfrentando una elección de Estado y todas las elecciones con esas características, la gente se resguarda, la gente no manifiesta qué es lo que va a decidir, pero también sabemos que cuando están este tipo de presiones, la gente va y vota. Y lo va a hacer, y lo va a hacer bien, porque está sobreviviendo una situación de crisis, no por otra razón. Tienen que, así como lo hicieron hace 6 años, que vieron a López Obrador como un cambio que les iba a permitir salir adelante frente a las críticas que había a Peña o antes, ahora la gente va a hacer lo mismo, porque la gente, y te lo digo por el trabajo de tierra que hacemos, no el trabajo de aire, el trabajo con la gente está muy decepcionada, la gente está arrepentida de haber votado por López Obrador, muchísima gente, y sobre todo está muy angustiada por la situación que se está viendo en el país. Los servidores de la nación, lo mencionaba, y el comentario están hablando de que si no votan por, entiendo, Claudia Sheinbaum, les quitarían los programas sociales en caso de llegar cualquier otro candidato, o en este caso, ustedes, Xóchitl Gálvez. Y estos comentarios se los han encontrado ustedes en tierra, ¿así es? Sí, sí. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la gente estará en esta lógica recibiendo estos comentarios? Y la pregunta va en el sentido de que
pues entonces no está llegando la estrategia de ustedes a toda esta gente para decirles no es así las cosas, no son así las cosas. No, está clarísimo que esa gente son los votos duros que va a tener Claudia. No está allí el triunfo, por cierto. Ok. No está allí el triunfo. Importante. Porque, en primer lugar, no es verdad que Claudia va a tener más votos que López Obrador. No. Siempre tienes una franja muy importante. Se habla del 56% de algunas de las encuestas, ¿no? Mayor al 53%. No puede tener más votos que López Obrador, porque además de la gente que está dentro de esos programas, que seguramente son los votos duros que va a tener, tienes a más del 60% de la población que no está en esos programas. Entonces, ¿qué es lo que, por eso insisto mucho, la campaña de Xóchitl, además del apoyo que tiene de 3 partidos políticos, también lo tiene de la sociedad civil? Ese es el plus que tiene Xóchitl. Y eso es lo que la ha llevado incluso a haber tenido las firmas de la sociedad civil en la competencia interna del Frente Amplio. Me parece que eso es muy importante, rescatar cómo se empezó a dar el fenómeno Xóchitl en el país, que simple y sencillamente tienes a una gran movilización. ¿Por qué crees que nosotros estamos de rosa? Porque hay una expresión, para quienes nos ven en las cámaras, sí. Estamos de rosa, porque nosotros formamos parte también de ese fenómeno abajo, Xóchitl Lovers. Es decir, bueno, también yo tengo una teoría que no muchos deciden no, y la propia Xóchitl, su campaña no va ni de PRI, ni de PAN, ni de PRD, va de rosa, pues sí, para no elegir ninguno de estos 3 colores, pero también para quitarse el peso negativo que tienen estos 3 partidos. A ver, todos los partidos tienen negativos. Sí, claro. O sea, aquí ese es un problema de todos los partidos, es un problema del sistema de partidos. Me parece que ese es un tema relevante para el Congreso de la Unión, que va a venir resultado de la elección, ¿sí? Junto con la reforma a la ley electoral que ahorita estábamos viendo. Entonces, me parece que esa es otra cosa. La gente ahora está preocupada. La gente ya ha tomado decisiones con las marchas distintas que se han hecho para respaldar al INE en defensa de la institución, sí, pero sobre todo de la defensa del voto. Cuando tú ves a las personas, tus vecinas que no participan en política, que salen con una prenda rosa a movilizarse, a marchar, y vamos a ver ahora el 19, que es la última marcha que se está convocando ciudadana, vas a ver la participación de la gente que está preocupada por su propia situación personal, familiar, de su trabajo, de donde vive. Ese es el asunto, que la gente se va a mover y va a participar porque tiene que resolver su propio futuro inmediato. Confió en López Obrador, no le dio respuestas López Obrador, no cumplió lo que prometió, no respondió a la consigna de primero los pobres, hoy hay más pobreza. Y no hay desarrollo, hay una crisis. El dinero del erario público se está yendo en sus grandes obras magnanías. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente? Usar su voto. Me parece que eso es lo legal y eso es lo trascendental. Y qué bueno, y hay que preservar el voto porque en este país sí tiene un valor. Claro. Y Angélica, Tabasco, o sea, decía ahorita Juan Pablo, es que Tabasco está creciendo y hay inversión. La realidad es que nadie siente ese crecimiento, porque si lo descompones, lo único que ha crecido es minería, agricultura ha caído, servicios ha caído. Entonces, en realidad, cualquier empresario, desde el más chiquito hasta los pocos grandes que hay en Tabasco, no han sentido nada de beneficio. Yo estaba revisando los datos de empleo, Juan Pablo, y de octubre del año pasado a abril ya perdimos 20,000 empleos formales en Tabasco. Seguimos siendo primer lugar en pobreza alimentaria, cuarto lugar con los peores servicios de vivienda de todo el país. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la famosa 4T en el estado del presidente? Nadie lo ve. Una refinería que ya volvieron a anunciar que no va a estar lista, ponen ahora los comparativos de otros países, pero esta es una refinería que no le dieron ni siquiera el tiempo de planearla. Ese no era el lugar adecuado para ponerla, y lo sabe la gente de Paraíso, que es la que está sufriendo las consecuencias, y ya de entrada, pues ya por lo menos ya públicamente dijeron que más del doble sí costó.
según las cifras que pusiste ahorita, ¿no? El Tren Maya ya se descarriló. Oye, y ese es nuestro candidato hoy. Entonces, la realidad es que no ha habido beneficios para Tabasco, lo saben los tabasqueños, y si a Tabasco no le ha ido bien, imagínate al resto del país. Por eso seguimos insistiendo en que lo más importante de la propuesta de Xóchitl es cómo le va a ayudar a la gente. ¿Cómo le va a ayudar a la gente? Y la diferencia entre los dos esquemas es bien importante. Por un lado, Xóchitl es una mujer que empieza siendo una microempresaria, vendiendo gelatinas, que logra derribar esa barrera, que la hemos sentido muchos de los que están y muchas historias que hemos escuchado. Rompe la barrera de ser una mujer indígena y logra salir adelante. Por eso se identifica tanto con todos los sectores que han sido discriminados y vulnerables. Es una mujer y estamos en un país donde la diferencia entre la mujer y el hombre todavía es altísima, ganamos menos, a igual trabajo nos pagan mal, tenemos las cargas porque no hay un sistema de cuidados que nos ayude, y ella ha superado esa barrera. Es una mujer exitosa, con una empresa que está basada en la tecnología y en la sustentabilidad, y que viene a aportarle a México su experiencia y el reconocimiento. Entonces tenemos por un lado una mujer que valora el esfuerzo y el trabajo de las personas, como la mayoría de los mexicanos, no como los que dicen en el oficialismo que se puede vivir bien sin trabajar. No, en México todos los que les va bien, todos necesitan trabajar, y Xóchitl valora el esfuerzo y valora el trabajo. Y la otra versión, la otra opción, y por eso es que creemos que nos va a ir muy bien y vamos a ganar con un muy buen margen, pues sería permanecer indiferentes al abandono que nos tienen en todo. Y los mexicanos sería como subvaluarlos, ¿no? El mexicano se da cuenta de la situación en la que está, saben que los programas sociales se van a quedar, pero quieren no depender del programa social, quieren salir adelante. Ya son las 9:14, 15 minutos ya. Rápidamente, algunas preguntas. ¿Tienen alguna fecha de cuándo podría estar regresando Xóchitl Gálvez a Tabasco? ¿Todavía no hay confirmación? Todavía no. Pero ¿podría regresar en estos últimos días de campaña? Existe la posibilidad de que pueda regresar. No nos han confirmado directamente en casa de campaña, pero sí hay la posibilidad, viendo las circunstancias que se están moviendo a nivel país, es importante que, vuelva a visitar. De hecho, dentro de unos días va a estar por acá ya la hija de Xóchitl Gálvez también con nosotros, y yo creo que eso es un tema muy importante también para fortalecer. ¿Se van a reunir en esta visita con Lorena Beauregard, con Juan Manuel Fósil, con alguno de los candidatos? Están invitados todos los candidatos. El día de hoy. Sí, todos están invitados. En el caso de Fósil, tiene una actividad con mujeres en un municipio. Paraíso. En Paraíso. Sí, en Paraíso. Sí, es en Paraíso, ¿verdad? Entonces sí va a estar complicado. A ver, yo creo que es bien importante. Somos un gran equipo y todas y todos estamos haciendo lo mismo en todo el país. Xóchitl no alcanza a estar en todas partes. Los candidatos, igual en el caso de la gubernatura, no están en todas partes, pero todas estamos contribuyendo y todos estamos contribuyendo en hacer el trabajo que nos permita apoyar. Claro. Porque una persona no puede estar en todas partes, sobre todo cuando la realidad de las campañas son muy cortas. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso estamos aquí y por eso yo soy del PRD, también estoy apoyando al compañero Fósil, pero necesitamos trabajar como equipos porque esa es la clave. Claro. Por cierto, Xóchitl eso es lo que está planteando. Xóchitl es un ejemplo de que es producto de becas. Por eso plantea las becas, porque si no, no hubiera tenido condiciones de estudiar y de concretar su carrera. Pero también ha dicho, voy a tener a las personas más capacitadas, más honorables, más preparadas, porque no es solamente la voz de quien asume la presidencia, cuando sabemos que eso ya debemos dejarlo atrás. El presidencialismo en México le ha hecho mucho daño. Necesitamos avanzar democráticamente como lo hacen todos los países que son más desarrollados que México. Y eso es lo que buscamos para nuestros hijos, nuestros nietos, para la gente. No. Si no, pues vamos a seguir siendo un país latinoamericano, con un autócrata que se le ocurre lo que se le ocurre, y su candidata que está planteando la continuidad y se quiere echar el Poder Judicial, desaparecen los organismos constitucionales autónomos, es decir, todo lo que hemos venido construyendo
para avanzar en la democracia. Finalmente, ¿el evento a qué hora será el día de hoy? 10:30 de la mañana y en el auditorio Juan Mena Balboa de la Cámara de Comercio. Están invitadas un buen de mujeres empresarias. El que está sobre el malecón. Y Méndez, sí. Muy bien. Sí, rápidamente comentarte, yo creo que sí hay tiempo, Juan Pablo, en ese sentido. Yo creo que hoy por hoy el ciudadano ha manifestado su sentir. Sí te quiero comentar, nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido, lo hemos palpado. Existe un voto oculto. Yo creo que va a ser inédito en esta elección, porque el ciudadano tiene todavía miedo, pero no es el miedo a la inseguridad por lo que está pasando en nuestro país y en nuestro estado, pero también el miedo a la represión que está teniendo ahorita el gobierno actual. Digo, se vivió quizás probablemente en otros sexenios, pero yo creo que rebasó la parte de querer intimidar muchísimo a todos aquellos que están recibiendo cualquier tipo de beneficio. Entonces, sí hay ese descontento, sí reciben el beneficio, sin embargo, yo creo que la respuesta en la jornada electoral va a ser otra. Muy bien, pues yo les agradezco mucho la presencia de ustedes en Telereportaje. Les traten bien el calorcito. Sí. Es que vienen vamos a tener un volanteo, por cierto, ahí en la catedral. Ahí esperamos que nos acompañen, saluden a la ex senadora. Ahí voy a estar, a mí me encantan. A mediodía para que digan que sí, vamos a aguantar el calor. A ver si es cierto, A ver si es cierto. Pero con una horchatita. Perdóname. Bueno, sí. Yo vengo de eso. Además, traigo mi bloqueador siempre y traigo mi sombrero. Así es. Bueno, pues es muchas Angélica gracias. De la Peña, coordinadora de la Mesa Temática de Mujeres de Xóchitl Gálvez, Soraya Pérez, diputada del PRI, también coordinadora de empresas, y Manuel Miranda, coordinador de Xochilovers Tabasco. Les agradezco su presencia en Telereportaje. Muchas gracias.